nada, Miguel, un placer estar con todos ustedes en esta tarde de confinamiento obligatorio para intentar comentar cosas de la economía del comportamiento que ya estuvimos viendo en el día de ayer y que seguiremos viendo en las sesiones que José y yo tenemos el enorme placer de compartir con ustedes. Les doy también a ustedes, por supuesto, las gracias por su presencia ahí al otro lado en este formato que está siendo cada vez más habitual y que probablemente, miren, de algo que hablamos mucho en economía del comportamiento, como saben, de los hábitos, pues probablemente la creación del hábito del teletrabajo y del uso de las comunicaciones a través de este tipo de plataformas me da la impresión que ha llegado para quedarse y que probablemente esta crisis sanitaria con su derivada crisis económica también nos traerá oportunidades de muchas cosas, entre otras probablemente cambiar algunos de nuestros hábitos. Lo que yo les voy a comentar es, digamos, una aplicación muy concreta de la economía del comportamiento. Dentro de yo diría que el hit parade de aplicaciones de la economía del comportamiento puede estar en políticas públicas, puede estar en finanzas conductuales y puede estar también en el ahorro a largo plazo, probablemente en algunas más, ¿no? Pero sin duda estas están en el top de las aplicaciones que están teniendo claro éxito en el mundo en cuanto a esta forma de analizar la realidad con la lente conductual. En este sentido, por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es una cuestión específica en cuanto a la aplicación de economía de lo que hemos llamado behavioral pensions, que de alguna manera es el análisis de cómo las personas toman sus decisiones para constituir ahorro de largo plazo y muy fundamentalmente para constituir ahorro para la jubilación. Es obvio y yo creo que bastante claro para todos, como iré comentando a lo largo de la sesión, que el ahorro es doloroso, que el ahorro a largo plazo es más doloroso todavía, pero también es meridianamente claro entender que en situaciones como las que estamos viviendo actualmente, si uno ha conseguido tener un cierto ahorro, aunque no solo sea para la jubilación, si uno ha conseguido tener un cierto ahorro, sin duda alguna su situación puede ser de una mayor tranquilidad que si no lo ha tenido. Por tanto, quizá este es un buen momento también aquellos que no hayan podido generar un determinado ahorro, quizá este es un buen momento para comenzar a ahorrar. Entre otras cosas, estamos en casa y salvo lo que compramos online, bueno, pues los gastos, queramos o no, se han reducido. Por lo tanto, puede ser una buena un primer paso para generar otro tipo de hábitos en nuestra vida. También el mero hecho de estar 24/7 en casa nos puede generar nuevos hábitos en cuanto como antes les decía, al propio teletrabajo o en cuanto a situaciones como puedan ser todo lo que tenga que ver con bueno, pues con la capacidad de ahorrar tiempo y ahorrar también dinero. Probablemente todo esto lo podamos ir viendo en el futuro. Yo de momento lo que quiero trasladarles a ustedes es un poco los avances que se han producido en el mundo en el terreno de la economía conductual, de la economía del comportamiento aplicada al ahorro a largo plazo y muy especialmente aplicada a pensiones. De alguna manera también trasladarles alguna reflexión de cómo esto desde el punto de vista de marketing puede tener un sentido porque como suelo comentar a las instituciones financieras con las que colaboro y aseguradoras, como suelo comentar, cuando hablamos de pensiones,
el problema no es un problema de demanda. La demanda existe, lo que pasa es que la demanda no sabe que existe. Y la oferta es la que tiene que conseguir que la demanda sea consciente de la necesidad. Si ustedes miran hacia su alrededor, en otras ocasiones, digo, si ustedes salen a la calle y se cruzan con la gente, en este caso no va a ser, pero si ustedes miran a su alrededor, está lleno de personas que seguramente tienen un problema de pensiones y no lo saben todavía. Entonces, probablemente lo que todos aquellos profesionales del marketing pueden ayudar a hacer es a descubrir esa necesidad, ayudar a trasladarle al usuario final algunas cuestiones para que su comportamiento sea un comportamiento diferente y que le permita ahorrar hacia el futuro. Bien, un poco más en concreción con las distintas cuestiones que tienen que ver con las consideraciones de pensiones y de economía conductual, fundamentalmente les diría que en pensiones hay claramente desinformación. Estamos inmersos en un cierto analfabetismo financiero. Seguramente pocos, probablemente ustedes no, pero pocas personas de nuestro entorno entienden de verdad cómo funciona el sistema de seguridad social, cómo funcionan las posibilidades de ahorro a largo plazo, de ahorro para la jubilación. No se trata de tener un plan de pensiones y ya está. Algo que sí quiero hacerles llegar a todos ustedes es que cuando hablamos de ahorro a largo plazo, cuando hablamos de jubilación, a mí no me gusta hablar de productos. Yo quiero hablar de concepto, del concepto de ahorrar para la jubilación, no del producto. El producto puede ser un plan de pensiones, que es un producto específico, o algunos tipos de seguro, que son productos específicos, pero pueden ser productos financieros, tipo fondos de inversión, algún otro tipo de ahorro inmobiliario. El otro día una alumna me decía, yo estoy pensando en si el oro puede ser una buena opción. Bueno, también, depende, todo puede ser. Invertir en criptomonedas, no sé. La cuestión está en el foco, que es el largo plazo, y en tener unas herramientas suficientemente diversificadas. Cuando hablamos de diversificar nuestras inversiones, por ejemplo, yo quiero hacer constancia también que en pensiones lo que tenemos es que diversificar también entre los distintos productos que existen para las pensiones. Todos son buenos si responden a una finalidad adecuada. Los habrá que nos gusten más, que nos gusten menos, pero todos pueden funcionar. Es obvio también, creo yo, que esa cultura que tenemos en materia de previsión, que es una escasez de cultura o ese analfabetismo que les decía antes, muy común, y yo les diría que está muy normal, como hablaremos, los productos que se usan para dar cobertura a los sistemas de pensiones suelen ser complejos. No, miren, en Estados Unidos el estudio de Ana María Lusardi y Olivia Mitchell nos muestra que menos del 50% de la población de Estados Unidos entiende el concepto básico del interés compuesto y de la inflación, y desde luego menos de un tercio la diversificación de riesgos. Pues todo eso nos lleva claramente a que si no entendemos lo que sucede, si no entendemos lo que nos espera y si no entendemos de qué forma podemos cubrirnos ante eso, pues es bastante probable que no planifiquemos o que planifiquemos mal y que por lo tanto lleguemos a tener unas pensiones absolutamente insuficientes. Ya saben ustedes que cuando hablamos de economía actual o de economía del comportamiento, fundamentalmente utilizamos dos herramientas en todo ello. Una es la arquitectura de decisiones y otras son los nudges, que llamamos el nudging. En la arquitectura de decisiones lo que hace es tratar de, conociendo los mecanismos de acción a través de los cuales las personas toman decisiones, y en este caso decisiones
vinculadas a su ahorro a largo plazo, cuál es el proceso de decisiones que tiene que llevar a cabo y cómo podemos ayudarle en que esa arquitectura de decisiones sea fluida y sea sencilla. Cuando hablo de sencilla no me refiero a simple, me refiero a sencilla, comprensible y a que siga un proceso lógico que permita tomar las mejores decisiones posibles para cada persona. La otra parte, lo que sería el nudging, el uso de nudges, de estos pequeños empujoncitos que Thaler y Sunstein pusieron de moda a raíz de su famoso libro del año 2009, este nudging nos ayudaría a contrarrestar algunos de los sesgos que se presentan cuando analizamos los procesos de ahorro para el largo plazo. Veremos algunos de esos sesgos y veremos algunos de los nudges que se pueden utilizar para contrarrestar esos sesgos. Piensen que realmente todas las decisiones que tienen que ver con una cuestión como las pensiones, en primer lugar, no estamos acostumbrados a ellas. Normalmente es una cosa que decidimos una vez en la vida, que vamos a ahorrar para pensiones y cómo vamos a ahorrar. Por lo tanto, no tenemos una curva de aprendizaje, no hemos aprendido antes. No, como les digo, no somos expertos. Además, las consecuencias de nuestras decisiones tienen efectos diferidos. No es una decisión inmediata. El feedback no nos llega de inmediato, por lo tanto no tenemos más remedio que confiar en ello. Y no tenemos una relación directa entre la decisión que tomamos y la experiencia de esa decisión. Como ya saben ustedes, experimentar el resultado de una decisión es fundamental para darle valor a esa decisión. Sin embargo, si eso no lo podemos experimentar, vamos a tener problemas para autoconvencernos de que es la mejor decisión. Yo suelo comentar jocosamente que muchas personas, sobre todo hombres, al llegar a determinada edad, sobre todo los 50 años, pues hacen algo para, no sé, se compran una maravillosa moto o lo que sea, un poco para no, con esa sensación de no querer perder la idea de juventud, ¿no? Pero bueno, tú te compras la moto y la experiencia es maravillosa, estás encantado de enseñarla a los vecinos, incluso eres capaz de organizar una barbacoa familiar para enseñar el nuevo hierro que te has comprado, pero sin embargo, si tú haces eso con un plan de pensiones, pues desde luego no lo pregonas entre el vecindario ni invitas a la familia a celebrarlo, ¿no? Porque además lo más probable es que alguien te diga que te has equivocado y que te has ido al banco o a la compañía de seguros incorrecta y entonces te hacen un lío. En pocas palabras, esto no es algo que nos genere una recompensa inmediata y como ya saben ustedes, nuestro cerebro trabaja mucho sobre las recompensas inmediatas y todo lo que deriva hacia el futuro en esto que llamamos el descuento hiperbólico. Todo eso pierde valor referencial con respecto a las cuestiones iniciales. Cuando hablamos, por tanto, de arquitectura de decisiones, lo que tenemos que hacer es ayudar a que sean pocas y comprensibles. Está bastante claro que tenemos que entrar por el sistema 1, es decir, tenemos que llamar la atención de las personas a las que nos vamos a dirigir, tenemos que llamarles la atención de alguna manera instintiva, de alguna manera que pueda provocar su reacción automática, pero tenemos que llevarle hacia el sistema 2 de pensamiento, eso que Kahneman nos habla de sistema 1 y sistema 2, el sistema que es más reflexivo, porque es en ese sistema donde vamos a poder tomar decisiones que tengan un mayor contenido racional. Muchas veces lo que hago algunos experimentos, incluso con personas que forman parte del mundo financiero y una forma bastante positiva o bastante fácil de llevar del sistema 1 al sistema 2 es hacerles escribir al cliente en
en un papel las 2 o 3 cosas que más le preocupan con respecto a su jubilación, las que les gustaría tener cubiertas con respecto a su jubilación, y ese tránsito de no sencillamente hablar, oiga, usted tiene que tal, sino piense y escriba, porque escribir te ayuda a focalizar ese sistema 2, ¿verdad? Bueno, es una forma y realmente tenemos que llevarlo al sistema 2 de pensamiento. Los sesgos, que ya saben ustedes que los sesgos son los errores cognitivos y emocionales que cometemos por el uso de heurísticas o atajos mentales, los sesgos que operan de manera fundamental en el ámbito de las pensiones, hay muchos sesgos, tanto de tipo cognitivo, ya sea de perseverancia de creencias, ya sea de comprensión de la realidad, hay muchos sesgos cognitivos, hay muchos sesgos emocionales también, pero quizá los que más afectan a pensiones tienen que ver con, por una parte, el sesgo de status quo y su derivada en la inercia, tiene que ver con la aversión a la pérdida, que ya Kahneman y Tversky nos mostraban en su teoría de la perspectiva, Prospect Theory, y tiene que ver también con el autocontrol, con esa sensación de que sí queremos hacerlo, pero lo haremos mañana. Estos 3 aspectos son aspectos que inciden mucho en el ahorro. En primer lugar, si no tenemos la perentoria necesidad de ahorrar, pues es algo que fácilmente podemos posponer. Hay experimentos, hay algunos experimentos, hay un paper de Leibson y algunos colegas que nos muestran cosas realmente interesantes y sorprendentes en cuanto a que la gente prefiere que la obliguen a ahorrar. En general, la gente prefiere que la obliguen a ahorrar porque la disciplina de establecer un plan les cuesta muchísimo. Entonces es mejor que le obliguen a ahorrar. Tenemos otro problema, que es que, y además este es un problema neurológico, las cuestiones vinculadas al ahorro, nuestro cerebro las procesa como si fueran una pérdida y las ubica en la misma región neuronal, con lo cual, si el ahorro nuestro cerebro instintivamente lo considera como una pérdida, es evidente que nos va a costar ahorrar. Tenemos que engañar al cerebro para que sea más fácil. Tenemos que ponerle una alfombra roja al ahorro. Tiene que ser un proceso muy fluido, muy sencillo de realizar para que no tengamos esa sensación de dolor. Dicho de otra forma, el ahorro nos duele. Entonces tenemos que trabajar para que ese ahorro no duela. Es evidente que suelo comentar también, muchas veces igual les ha pasado a ustedes, alguien en algún bautizo, en alguna comunión, en alguna boda, normalmente suele ser el cuñado, le dice, bueno, tú ya has pensado en tu futuro, tu pensión, tu no sé qué. Entonces, bueno, pues a lo mejor te genera esa reacción del sistema 1 y dices, bueno, pues tengo que hacer algo, y vas a tu asesor o a tu entidad financiera, a tu compañía de seguros, a quien sea, y le dices, no, es que he pensado, la jubilación, no sé qué. Normalmente esto te lo planteas cuando tienes una edad que ya es tarde, no, esto no te lo planteas con 25 años, que es cuando lo tendríamos que hacer todos, sino que te lo planteas a una edad ya más avanzada, y entonces, bueno, pues vas a la institución financiera y le dices, oiga, mire tal, no sé qué, mi cuñado, y normalmente te pasan un simulador maravilloso, que suelen ser magníficos, que funcionan todos muy bien, pero que te dice,
bueno, usted para llegar a complementar la pensión pública y tener un nivel de pensión de tanto, pues tiene que empezar a ahorrar, pues no sé, a lo mejor le dicen el 15% de su salario. Bien, hombre, evidentemente coges los papeles, le das las gracias a quien te ha vendido y no vuelves jamás. Tenemos que hacerlo más sencillo y tenemos que hacerlo posible sobre todo. Probablemente esa persona tiene que ahorrar el 15% de su salario, pero si empiezas diciéndole que tiene que ahorrar el 15%, no lo va a hacer jamás. Entonces, hagamos cosas, ahora lo veremos con algún ejemplo más, pero hagamos cosas que nos permitan empezar poquito a poco. Empezar de una forma en la cual el ahorro no duela, empezar de una forma en la cual no suframos esa aversión a la pérdida. Y luego, por supuesto, lo que tenemos que hacer es conseguir la generación de inercias. Como les decía al principio, los hábitos es lo más difícil de cambiar en las personas y pasar del hábito de no ahorrar al hábito de ahorrar no solo es duro por sí mismo para adquirir un hábito, sino que además es duro porque, como les estaba diciendo, es un hábito que nos genera dolor. Por lo tanto, tenemos que trabajar para que todo eso pueda, primero, vencer el dolor y luego quedarse en casa y hacer un proceso de, digamos, de práctica habitual, además sin que tengas que pensar en ello, Por supuesto, con todo esto, lo mejor suelen ser las por defecto. De hecho, los sistemas que están triunfando en el mundo se basan en opciones por defecto y con crecimientos periódicos también por defecto. Que eso, como ustedes ya saben, no le quita a nadie la libertad de poder elegir una cosa distinta, pero sí le pone las cosas más fáciles, porque no tiene que estar tomando decisiones sobre algo que no entiende y que es difícil y que le causa dolor. Por lo tanto, si conseguimos convencer a nuestros ciudadanos, a nuestros clientes, que el ahorro es necesario, hagámoslo una vez, no tengamos que estar peleando cada vez por eso. Dejemos los planes preparados para el futuro y solo si las cosas cambian o si el cliente decide cambiar, pues que lo haga, pero en principio que tengamos ya un plan que nos haga las cosas mucho más sencillas. En esa línea me gustaría presentarles lo que para mí es el modelo más potente en el mundo hoy en día de pensiones basado en economía conductual. Este modelo es el modelo NEST, es el modelo británico de pensiones. ¿Sí? Diego, perdón un segundo. Es que ¿Perdón? se entrecorta un poco, soy Ramón. Se entrecorta un poco el sonido y aquí me habían sugerido, yo creo que lo vamos a probar. Vamos a quitarte el vídeo, la cámara tuya, a ver si mejora un poco. ¿Sí? ¿Vale? Porque, vamos, no es Ok. pero bueno, ¿no? Para dejarlo un poquito Sí. claro, ¿vale? Entonces, De acuerdo. ¿Me la hacéis vosotros o lo ya te lo quito yo? Ya puedes seguir. Ah, bien, gracias. Vale. Bueno, me decís, por favor, si ha mejorado algo. ¿No? Bueno, comentaba que el sistema que me parece más potente hoy día en el mundo es el sistema británico de pensiones complementarias que se llama NEST, que es el acrónimo de National Employment Saving Trust, que es un sistema, déjenme que les explique un poco la historia muy brevemente de esto. NEST ha sido impulsado por el Behavioral Insights Team del Reino Unido, es la Natch Unit que creó Cameron. Cameron hizo muchas cosas mal, entre otras convocar el referéndum del Brexit, pero algo que hizo muy bueno fue crear la Natch Unit del Behavioral Insight Team. Esta unidad ha hecho muchas cosas. Saben ustedes que probablemente lleva ya más de 700, 800 experimentos aleatorios controlados realizados en todo el mundo, y tiene al frente a David Halper. David
y el Behavioral Insight Team están trabajando ahora también con la crisis del coronavirus en ayudar a cambiar los hábitos de la población británica en algunos aspectos fundamentales para combatir esta pandemia, como pueden ser los temas de higiene, etcétera, etcétera. Bien, pues Halpern y su equipo, con una serie de premisas que ahora les comentaré también, se apoyaron muchísimo en Richard Thaler, el premio Nobel del 17 y nuestro gran héroe a todos los efectos, junto a Kahneman seguramente en lo que es la economía del comportamiento, porque Thaler, junto a su también colega Shlomo Ben-Artzi de la Universidad de Los Ángeles, desarrollaron un modelo en Estados Unidos a finales del siglo pasado, un modelo llamado Save More Tomorrow, ahorra más mañana, un modelo enormemente exitoso en el ámbito de la industria norteamericana y de los planes de pensiones de allí que se llaman 401k. Bueno, estos planes funcionaron muy bien. Si tienen interés en profundizar un poco en esto, les sugiero una charla TED que hace Shlomo Ben-Artzi, donde explica el sistema Save More Tomorrow. Luego, evidentemente, han escrito libros, hay papers, etcétera, pero en los 14-15 minutos que dura esta charla TED les puede dar un mapa clarísimo de cómo funciona un sistema de estos, y podrán ver las enormes similitudes que tiene Nest con respecto a ese sistema, teniendo en cuenta que Nest es un modelo basado, o sea, es un modelo extensivo a todas las empresas británicas, y el Save More Tomorrow es un modelo empresa por empresa que algunas eligen y otras no. Bien, este sistema Nest parte de una situación previa que tiene que ver con cómo estaban las pensiones en el Reino Unido antes de esta reforma. Esas pensiones tenían Reino Unido, déjenme que les explique muy brevemente. Reino Unido tiene un sistema de seguridad social pública que alcanza un nivel de cobertura muy bajito, es decir, las tasas de reemplazo, lo que llamamos tasa de reemplazo, que es la pensión que se percibe con respecto, la primera pensión que se percibe con respecto al último salario, es escasamente de un 20 o un 30%. Aquí en España en la actualidad es un 80%. Bajará sin duda, pero de momento es considerablemente superior. Bueno, tenían un 20 o un 30%. ¿Por qué? Pues porque sobre todo el sector privado a nivel de empresas complementaba las pensiones de sus trabajadores hasta niveles dignos para el retiro. Pero eso fue cambiando con el tiempo, fue cambiando de forma tal que con el paso de los años los empleadores dejaron de ofrecer estos sistemas a los nuevos trabajadores, solo lo ofrecían a los antiguos, digamos, y llegó un momento en el cual un tercio de los trabajadores tenían un plan complementario de pensiones en su empresa y 2 tercios no, lo cual empezaba a complicar mucho la situación. Entonces, lo que se planteó fue realmente un cambio en el comportamiento, un análisis diferente. Básicamente eso es lo que hace la economía del comportamiento, es un paradigma distinto, es una forma de análisis distinta. Bien, los sistemas tradicionales, voy a ver si el punterito este me funciona, denme un segundo. Sí, los sistemas tradicionales, que son los que aquí marcamos como economía tradicional, están basados en la obligatoriedad, en la fiscalidad, en las multas, y se apoyan en información y regulación. El uso de la ciencia conductual para todo esto cambia la obligatoriedad, la fiscalidad, cambia por nudges y por opciones por defecto y por estos pequeños empujoncitos o acicates que llamamos por aquí, y cambia toda la información y regulación por un proceso de choice architecture o de arquitectura de decisión, de manera tal que el enfoque es muy distinto al enfoque tradicional. ¿Esto a qué nos lleva? Pues que pensiones en el Reino Unido
sobre todo, pero esto es aplicable a todo el mundo, donde lo que se trataba es de incentivar y promover el ahorro en pensiones a través de subsidios financieros, de incentivos fiscales, etcétera, y que topaba con una serie de fricciones o de barreras de comportamiento, como puede ser el sesgo presente, la miopía, el status quo. Nest lo trata, los solventa, todos estos sesgos los solventa con determinados natches, como en este caso puede ser la afiliación automática. Es decir, por defecto, todos los trabajadores británicos están incorporados al plan de pensiones de la empresa. Y solo aquel que, después de ser informado de las consecuencias de ello, aún así decide salir del plan de pensiones, entonces sale, lógicamente, hay libertad para salir. Luego veremos algunas cifras de permanencia en el plan. Por otra parte, tenemos que los enfoques clásicos lo que hacen es que sean los miembros los que elijan las opciones. En muchos casos hay para elegir opciones entre una multitud importante. Como antes les decía, si ya entender un sistema de pensiones es complejo, plantearle a la gente que elija entre distintas opciones es mucho más complejo todavía. Déjenme que les cuente la anécdota de Suecia. Suecia instauró un sistema dentro del marco de la seguridad social, etcétera, pero instauró un sistema en el cual había como una pequeña parte de pensión o de aportación a la pensión que se realizaba a fondos de inversión privados. Es decir, el sistema sigue siendo estatal, pero había que elegir entre distintos fondos de inversión privados para esa pequeña parte de la aportación, y había un fondo por defecto, que el fondo por defecto lo gestiona la autoridad sueca de pensiones. Bien, pues se propusieron, se acreditaron, digamos, más de 800 fondos en los que se podía invertir. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió en ese caso? Pues el 95% de las personas se fueron al fondo por defecto, porque nadie fue capaz de elegir. Hay un overload, una sobrecarga cognitiva que nos impide entender 800 fondos distintos para invertir, y al final la gente se queda en el fondo por defecto, en lo que no tiene que elegir. Lo que hay que hacer, y eso la autoridad sueca lo hizo bien, lo que hay que hacer es garantizar que esa opción por defecto sea buena para la mayoría de los ciudadanos que se mantienen en ella. Y en el caso sueco lo es. De hecho, el fondo por defecto es el fondo que obtiene sistemáticamente una mayor rentabilidad de todos los fondos que hay. Ante eso, ante hacer que los miembros elijan distintas opciones, las barreras, las fricciones son estas: la sobrecarga cognitiva y la racionalidad limitada. Nosotros, este es el concepto que nos introdujo Herbert Simon, ¿no?, también premio Nobel de Economía. La racionalidad limitada es la forma de expresar que no podemos entender todo lo que nos rodea. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo lo resuelven esto? Pues a través de defaults, de opciones por defecto que sean razonables y bien seleccionadas. Cuantas más opciones mejor, es lo que se piensa en el enfoque tradicional. Nos lleva a la paradoja de elección que comentábamos antes, y por tanto también lo que hay que hacer es opciones bien seleccionadas, y en lugar de animar a las personas a ganar más, que eso nos encontramos en esta famosa palabreja de procrastinación, lo que hay que hacer es establecer un sistema de escalamiento de contribuciones, de manera que, como antes les decía, vaya poco a poco y pueda funcionar. ¿Qué es lo que ha cambiado en suma con este sistema de afiliación automática en el Reino Unido? Pues que antes de la afiliación automática, si el empleado no hacía nada, no ahorraba. Ahora, si el empleado no hace nada, ahorra. Antes el empleador elegía si contribuía o no, ahora el empleador contribuye. ¿Y qué sucedía antes de la afiliación automática? Pues que el mercado no apoya a los que ganan menos, porque la focalización es en los que ganan más. Sin embargo, el Nest es un sistema diseñado para todos. Y lo que ha hecho es pasar de que el ahorro sea una minoría a que el ahorro
sea la norma para todos. Algunos numeritos, como les decía, más de 9 millones de personas afiliadas. Esto empezó en 2013. Más de 9 millones de personas afiliadas, más de 600.000 empresas adheridas, un buen número de activos bajo gestión que se va doblando año a año, y lo que me parece más importante, solo un 8% de tasas de salida. Un 8% de tasas de salida, perdón, que responde sobre todo a personas de más de 55 años, que son personas que sí saben que la capacidad que tienen de generar una pensión importante en los pocos años que les queda de trabajo es escasa, y entonces deciden salirse y destinar sus recursos a otra cuestión. Este, como les digo, es un magnífico ejemplo, y yo creo que el mejor ejemplo que hay hoy en día en el mundo de cómo la economía del comportamiento puede funcionar y puede ayudar a desarrollar los sistemas de ahorro para la jubilación. Es más, quería incidirles en que, y en esto, miren, la industria de pensiones lleva toda la vida pidiendo más incentivos financieros y fiscales. Según algunos de los papers que aquí les digo, que son estudios de académicos y consultores de gran experiencia, uno de ellos Benarchi, por ejemplo, que les decía que trabaja habitualmente con Richard Thaler en los temas de pensiones, demuestran que la forma más coste efectiva de desarrollar sistemas de pensiones es precisamente este tipo de incentivos, es el nudging, más que cualquier otro incentivo. De hecho, por cada dólar invertido en nudging, se han reportado $100 de aumento de aportación. Sin embargo, por cada dólar subsidiado, por cada dólar con incentivo fiscal, solo hay un céntimo de aumento de aportación. ¿Y esto por qué es? ¿Por qué sucede esto? Pues porque el incentivo fiscal no hace que el que no ahorra decida ahorrar. Lo que hace es que el que ahorra busque un sistema más eficiente de ahorro, pero no genera ahorro nuevo. El ahorro nuevo se genera con economía del comportamiento, se genera con nudging, se genera con opciones por defecto. Las principales palancas, por tanto, que podemos utilizar son herramientas de la economía conductual que ustedes ya conocen, que tienen que ver pues con las principales heurísticas, el anclaje, la disponibilidad, la representatividad. Lo que tenemos que hacer es buscar elementos que sean familiares, frecuentes, para fijar una idea inicial, utilizar en positivo todos los sesgos que conocemos y que sabemos que aplican a esto, los sesgos de optimismo, de aversión a la pérdida, el framing, sobre todo, el enmarcar las cosas, el encuadre. ¿Cómo va a vender a alguien un sistema de pensiones complementarios si empieza diciendo ya sabe usted que la seguridad social va a quebrar, etcétera? Si estás dando un mensaje negativo, estás bloqueando el flujo de pensamiento de la persona que tienes delante y no va a entrar por ahí. Lo que hay que hacer es dar mensajes en positivo. Eso, unido al contagio social, a la norma social, ahora es el momento de pensar en la jubilación, todo el mundo lo hace. Este tipo de mensajes son mensajes enormemente potentes, como ya han ido viendo, como ayer también les comentaron mis colegas de sesión. Nos encontramos en los temas de pensiones, nos encontramos fundamentalmente, o luchamos fundamentalmente contra tres brechas cognitivas, que son la diferencia que tiene que ver entre el yo actual y el yo futuro. Esta es una versión caricaturizada del descuento hiperbólico, de lo que nos supone la persona hoy en día y lo que nos supone en el futuro. Bueno, estas brechas son de identidad, de empatía y de tangibilidad, que en pocas palabras lo que nos hacen decir es que nosotros no somos capaces de vernos en nuestro yo futuro, no nos identificamos con nuestro yo futuro, no empatizamos con el yo futuro y no somos capaces de ver cuál va a ser nuestro estilo de vida futuro. Por lo tanto, lo que tenemos que ayudar es que este yo sea un poco más pequeñito y este un poco más grande. Y todo eso lo podemos hacer, o lo
hacer tratando de trasladar a la persona al momento de su jubilación, pensamiento 2, hacerle sentir qué emociones tendrá entonces y visualizarse en esa situación. Este es un ejemplo que me parece muy divertido de una forma de hacerlo, mediante el cual probablemente ya lo conocen ustedes. Es un simulador facial de pensiones. Este simulador lo que nos muestra es tú llegas a tu entidad financiera, te toman una fotografía y te envejecen con técnicas de imagen y entonces, bueno, en función del ahorro que tengas tú ahora, pues si dedicas poquito a ahorrar, pues puedes verte a ti mismo de mayor con una cara triste. Si tienes un ahorro medio, pues con una cara normal, y si inviertes en tu yo futuro, puedes ver a ese yo futuro con una cara de clara satisfacción, ¿no? Bueno, son todo opciones, fórmulas, etcétera, que se pueden hacer, pero yo creo que son importantes considerar en los procesos de aproximarnos al cliente. Todo aquello que desde el marketing podemos hacer tiene que considerar todo este tipo de cuestiones. No olvidemos algo que es fundamental, que es que ahorramos para desahorrar. Ahorramos para desahorrar. Y aquí no me voy a entretener ahora, sería objeto de otra sesión. Si alguien tiene alguna duda, por supuesto, en el coloquio lo podemos aclarar. El gran problema es que nosotros podemos ahorrar bien y suficiente, pero nos podemos equivocar y de hecho muchas veces nos equivocamos en el desahorro, en la forma de cobrar. A ver, la teoría lo que nos dice es que lo mejor son las rentas vitalicias, es decir, lo mejor es cobrar esa prestación a lo largo de toda nuestra vida. Sin embargo, todos preferimos un gran cheque que muchos cheques pequeños. Esto ya nos lo dijo Thaler cuando nos explicaba la contabilidad mental, entre otras cosas. Y además nos pasa otra cosa, que es que subestimamos nuestra esperanza de vida. Subestimamos, creemos que vamos a vivir menos de lo que realmente vivimos. En promedio, 6 años menos. Y nos subestimamos más hombres que las mujeres con respecto a nuestra esperanza de vida. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si en promedio creemos que vamos a vivir 6 años menos de los que realmente vivimos o vamos a vivir, nuestros ahorros no van a cubrir toda nuestra vida, nos van a faltar como mínimo esos 6 años en promedio para los cuales no ahorramos. En suma, esto es lo que en la fase de lo que llamamos desacumulación, que es la fase de cobro de las prestaciones, lo que llamamos el amortization puzzle, es decir, cómo recibimos el dinero. No sé si hay alguien vinculado al sector asegurador entre la audiencia, pero sí me gustaría decirles que la venta de productos vitalicios, rentas vitalicias, etcétera, hoy en día es imposible que compita con cualquier otro producto financiero, porque una renta vitalicia incorpora tanto la garantía de interés como la previsión de longevidad. Por lo tanto, presentar como comparación, muchas veces la gente llega al momento de su retiro y dice, no, es que una renta vitalicia me da tanto, yo me llevo tanto otro, menuda diferencia, o lo pongo en un fondo de inversión, en un depósito que me da rentabilidad y sigo teniendo el dinero, ¿no? El gran problema está en cuál es el framing que hacemos del producto. Lo que tenemos que hacer con las rentas vitalicias es presentarlas como una opción de consumo vitalicio, no como un producto de inversión. Si lo presentamos como un producto de inversión, no tiene color con ninguno, pierde con todos los demás. Sin embargo, es la única opción que nos genera la garantía de tener el consumo de forma vitalicia. Por lo tanto, ahí no hay que cambiar mucho más que el marco de presentación, que cómo lo presentamos. Perdonen. También la aversión a la pérdida es uno de los elementos, porque muchas personas piensan, ya, pero si yo fallezco temprano, la compañía de seguros se queda mi dinero, no va para los familiares. Bueno, pero eso es sencillísimo. La técnica actuarial ya hace muchos
decenios que proporciono soluciones a estos. A esto se puede hacer. Hay contraseguros, hay mantenimiento de capital para los herederos, etcétera, etcétera. O sea, eso se puede arreglar sin ningún tipo de problema. Y luego lo que les decía antes de la contabilidad mental y cómo valorar el cambio de un gran cheque por varios cheques pequeños. En suma, este lema, esto que es un poco el mantra de la economía del comportamiento, make it easy, también puede ser aplicado y debe ser aplicado al mundo de las pensiones. Bueno, yo creo que sí que tenemos alguna pregunta por aquí. Sandra dice, ¿en qué medida combináis con técnicas de neuromarketing? Tanto Diego como José, si podéis contestar. Bueno, contesto primero si queréis. Sí, tengo experiencias en neuromarketing. Neuromarketing es uno de esos conceptos también bastante ambiguos. Entonces, he utilizado varias técnicas de neuromarketing. Estoy muy satisfecho con los trabajos hechos en eye tracking, ¿de acuerdo? El eye tracking añade un elemento muy potente que es realmente poder estar seguro de qué ha visto la persona, por ejemplo, en una pantalla, o etcétera, antes de ver qué decisión está tomando. Pero otras técnicas más sofisticadas, en general, a mí me ha costado realmente sacar rendimiento. Por ejemplo, hemos hecho algunos trabajos mezclando técnicas de electroencefalograma para ver si podemos crear algún tipo de indicadores, alguna cosa, y es muy complicado. Las señales son muy complejas, o sea, en general mi impresión es que todavía falta un poquito de desarrollo fundamental en temas de neuromarketing para poderlo integrar de una forma cómoda en investigación de mercado junto con experimentos conductuales. No sé, Diego, lo que opinas, pero nuestras experiencias, salvo eye tracking, sí, las veo todavía un poco experimentales. Sí, yo el tipo de experimentos que hago tiene que ver con cosas básicamente vinculadas al tema financiero. Entonces, ahí nosotros en el procedimiento de intervención conductual, lo primero que hacemos es una auditoría conductual donde utilizamos técnicas bastante habituales como son focus group, como son entrevistas en profundidad, como es incluso el uso de alguna gamificación, chatbots, etcétera, etcétera. Estamos un poco con la idea de ver si alguna de estas técnicas del neuromarketing podría tener sentido para sustituir alguna de las prácticas que habitualmente hacemos, probablemente en algún tipo de entrevistas o algo así, pero todavía no lo hemos probado, sinceramente no lo hemos probado. Es algo hoy por hoy, hasta donde yo sé, es más costoso que las técnicas tradicionales y al fin y al cabo todos estos trabajos los paga un cliente, con lo cual a la hora de plantear el presupuesto pues habría que incorporar eso. Sí digo que me gustaría probarlo, me gustaría probar a ver cómo funciona alguna de los procesos eye tracking o el que sea eye tracking, sobre todo en nuestro caso quizás sería más para la parte de on the screen, digamos, ¿no? La parte de selección de cuestiones financieras en pantalla, por ejemplo, pero no lo hemos probado. No puedo, sinceramente no puedo deciros. Es algo que tenemos en el radar, pero que aún no hemos llegado a la práctica. Muy bien, muy interesante por esas posibles relaciones. Tenemos otra pregunta de Almudena que dice, ¿hasta qué punto profundizáis en las razones de los comportamientos de manera que los aprendizajes sirvan para otros casos sin necesidad de nuevos experimentos? Diego, ¿empiezas tú? José. Bueno. Bueno, perfecto, sin problema. Sí, vamos a ver, yo creo que realmente cada experimento debe ser distinto, porque si no, no es un experimento, no es un RCT, no es un experimento controlado aleatorio. Lo que sí nos sirven, obviamente, los aprendizajes previos nos sirven para diseñar mejor futuros experimentos, no desde luego para extraer conclusiones de esos experimentos. O sea, nosotros lo que sí hacemos es, evidentemente, con algunos aprendizajes, seguramente modelamos mejor pues los focus iniciales o el proceso de intervención conductual, podemos mejorarlo mejor, o los nudges que vamos a aplicar para ver si funcionan o no.
en el experimento los podemos modelar en base a experiencia, pero evidentemente solo nos sirve para la preparación del experimento, no para, lógicamente, para la ejecución. Sí, también respondiendo yo también, o sea, sí, o sea, profundizamos muchísimo en las razones. Siempre, obviamente, como dice Diego, no para extrapolarlas directamente a otros casos, pero para entenderlas y entender bien el caso que estamos analizando. Entonces, cuando hablamos de que lo que hacemos es observar comportamiento, igual no ha quedado ahí claro en mi presentación, eso no es el final del experimento, eso es el punto de partida del experimento, eso es la materia prima. Es decir, nosotros observamos el comportamiento y a partir de ahí hay varias formas de trabajar para profundizar y entender las razones. Una forma es puramente cuantitativa, es puramente matemática, es la modelización. Es decir, una cosa que hacemos nosotros mucho es generar modelos empíricos, modelos matemáticos, que lo que hacen es la teoría psicológica que va detrás del comportamiento, la validan con las observaciones experimentales, cuantificamos impactos, vemos qué cosas pueden tener validez y eso nos ayuda a entender mucho cuáles son los mecanismos psicológicos que realmente están detrás de lo que sería la toma de decisión. Por otro lado, y a pesar de ser matemático y encantarme los métodos cuantitativos, yo siempre pienso que se quedan cojos si no los completamos con un enfoque quali. Entonces, a mí una cosa que me encanta es, una vez terminado el experimento, si es presencial, si es online es más difícil, aunque también siempre se puede hacer utilizando otras tecnologías, pero realmente tener un pequeño debriefing cualitativo con los sujetos que han participado en el experimento. Yo he aprendido de esos debriefings cualitativos lo que no está escrito. Y sobre todo he aprendido mucho para generar nuevas teorías, nuevas hipótesis y nuevas formas de entender lo que son los experimentos. Por ejemplo, recuerdo uno que hicimos de toma de decisiones financieras, donde había que trabajar con temas de incertidumbre, probabilidad y tal. Tuve una discusión con una persona después que me ayudó a entender cómo se ve desde, no sé cómo decirlo, sin conocerla, cómo se emplea la prospect theory para tomar decisiones y cómo las predicciones de la prospect theory sobre la percepción del weighting, etcétera, son las que realmente, con un lenguaje muy sencillo, estén en la cabeza de la gente, que la recordaré toda mi vida. ¿Sí? Muy bien. Bueno, yo sí que aprovecho para haceros alguna pregunta. ¿Qué relación veis o está teniendo con conceptos de la psicología como es la disonancia cognitiva? Ahí me pillas porque yo no soy psicólogo. Entonces, me cuesta contestarte. ¿Diego? Sí, bueno, yo tampoco soy psicólogo. Creo que el tema de la disonancia cognitiva realmente es uno de los elementos que tratamos de estudiar, como el conocimiento que tenemos o lo que experimentamos es distinto de lo que creemos y cómo eso produce sesgos, errores cognitivos, errores de interpretación que nos llevan seguramente a mantener nuestras preferencias o nuestras creencias en detrimento de lo que la realidad se empeña en mostrarnos, ¿no? A ese nivel podría más o menos contestar que nosotros sí lo tenemos en cuenta. Por supuesto, es uno de los temas con los que trabajamos, pero no podría profundizar mucho en el de dónde procede esto realmente desde el ámbito de la psicología, ¿no? Sino más bien en su aplicación, que sí es bastante común, creo yo. Bueno, tenemos aquí otra pregunta de Almudena que dice, sí. ¿Cuánto suele durar un proyecto tipo? Si es que hay proyecto tipo. Sí, muy bueno entre paréntesis, ¿no? Porque realmente proyecto tipo no hay, ¿no? Es decir, podemos estar hablando desde cosas muy sencillas, de un experimento de campo online sencillo que se puede hacer en una semana, hasta yo he hecho proyectos que han durado más de un año. O sea, realmente hay mucha variabilidad. Sí, yo también diría más o menos lo mismo. Quizá los experimentos que nosotros hacemos en el ámbito del sector financiero y vinculados a largo plazo suelen tener una duración mínima de 6 meses porque tenemos que hacer primero la parte de auditoría, es decir, detectar cuáles son las fricciones, etcétera, etcétera. Luego tenemos que crear un modelo de intervención y luego hacemos un piloto. El piloto, lo que sí hemos comprobado, y en esto sí claramente hay prueba-error, claramente hay prueba-error, en los pilotos Sí, sí. normalmente hay dos tipos de razones
una presupuestaria, cuando haces pilotos cortos no suelen ser suficientemente esclarecedores, sobre todo por el tipo de producto, el tipo de concepto en el que nosotros trabajamos, que es de ahorro a largo plazo. Entonces, si tú tomas a participantes de un piloto, creas un grupo experimental, les das una serie de herramientas conductuales para que trabajen en ello, pues 2, 3 meses es poco tiempo para ver los resultados. Sí puedes ver tendencias, pero para que haya resultados concluyentes necesitaríamos mínimo 6 meses, que más la parte previa de auditoría, de preparación y tal, nos lleva a entornos de 8 o 10 meses en todo. Vamos a ver, hemos hecho más cortos, pero tienen algunos problemas. Insisto, yo me centro, José tiene una experiencia mucho más variada, una miscelánea mayor. Yo me centro mucho en el ámbito financiero y de seguros y os cuento, por supuesto, mi experiencia en eso. Sí, totalmente de acuerdo, Diego. O sea, depende mucho de lo que hay. El campo en el que tú estás trabajando, fundamentalmente, ahí son cosas muy largas, porque son normalmente experimentos de campo, no son en canal digital, y además es un proceso muy complejo y con muchas implicaciones. Ahí, en ese tipo de cosas, por ejemplo, el proyecto este de ciberseguro que os estaba comentando antes, ese proyecto nosotros dedicamos 2 años a ese proyecto, es decir, son proyectos muy complejos. Las cosas breves que se pueden hacer en una semana, pues estoy en canal digital de ver realmente qué forma tengo de presentar la arquitectura de decisión de un determinado producto para potenciar ventas, pues eso se puede hacer con muchísima rapidez. En esto también me gustaría añadir, porque nosotros hemos trabajado en algún otro caso, antes de contestar la siguiente pregunta que veo que aquí, también quiero comentaros, cuando los experimentos son en canal digital, pueden ser muy rápidos. Nosotros, por ejemplo, trabajando en el ámbito fintech, ahí puedes tener resultados de experimentos en muy poco tiempo. Si el tráfico que tienes es suficiente, la de la cual y la contesto. Perfecto, sí, no hay problema. Tienes toda la razón del mundo. O sea, yo estoy hablando del enfoque quali, por decirlo de alguna forma, post-experimental. Es decir, después del experimento tiene mucho sentido sentarte con una persona. ¿Perdón? ¿Diego? ¿Se me escucha? No he dicho nada. Ah, vale, perdón. Te oímos bien. Sí. Entonces ahí es importante para entender cómo ha sido la toma de decisión dentro del experimento y ponernos un poco más micro. Pero desde luego para generar hipótesis iniciales, para generar el diseño experimental, todo eso el cual es muy importante también. Pero aquí hay tal vez totalmente de acuerdo. Aquí tal vez haría yo un matiz. El quali, cuando hacemos economía conductual, es un quali que no parte de cero, ¿de acuerdo? Es un quali que siempre parte, y es algo que a mí me gusta mucho insistir, de todo el potentísimo corpus teórico que existe ya de economía conductual. Hay muchos experimentos, muchos resultados que nos dan una guía muy buena, pero el quali es fundamental. Yo creo que debo ser el único matemático del mundo que es fanático del quali. Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que explicas. Para nosotros también, evidentemente, la parte, lo que tú has llamado el corpus ya desarrollado de esta disciplina, esta práctica, esta ciencia, como queramos denominarlo, el corpus nos ayuda mucho y el quali sobre todo nos ayuda, al menos a nosotros nos ayuda a, digamos, singularizar el análisis para una circunstancia determinada con unos usuarios determinados. El quali nos ayuda a perfilar lo que hay. Normalmente el quali no te descubre cosas radicalmente distintas de las que más o menos ya se han desarrollado en otros estudios de este estilo, pero sí te ayuda a perfilar algunas cosas que en algunos sitios son sumamente importantes. Todos sabemos que en los detalles está muchas veces el éxito. Bueno, la verdad es que muy bien, muy interesante. Dice por aquí, ¿sois fans de alguna técnica concreta? ¿Qué pregunta? De la zumba. ¿Qué pregunta más indiscreta? Entiendo que os referís a técnica quali, no de estudio quali.
Bueno, yo ahí, igual como no soy experto en quali, que no es lo mío, y no soy un gran moderador, etcétera, yo me siento mucho más cómodo en las entrevistas en profundidad, ¿de acuerdo? Donde puedo hablar con más calma con una persona, ver por qué está pensando. Reconozco que, por ejemplo, los qualis a mí se me van de las manos. Si fuera un experto cualitativista, igual me gustaba más el quali por la parte de interacción, pero vamos, yo me encanta, más me encanta hacerlas a mí, en muchos casos, las entrevistas en profundidad. Yo, a diferencia de José, a mí me gustan mucho más los focus. Con los focus group nosotros conseguimos... nosotros solemos hacer primero focus y luego entrevista en profundidad. A veces con alguno de los miembros del focus. Pero con los focus me siento muy cómodo. Hemos hecho focus en medio mundo y la verdad es que nos ayudan mucho para el objetivo quali que queremos de principio. Muy bien, la verdad es que, bueno, os digo calificativos que están surgiendo por aquí. Chapó, me ha encantado, muy interesante, con lo cual quiero que son buenos detalles. Yo sí tendría otra pregunta. ¿Tenéis experiencia, bien propia o porque conozcáis, estudios realizados sobre redes sociales? Antes José hablaba de Facebook, experimentos que está haciendo. Como muchos de los perfiles de los que estamos aquí somos gente relacionada con marketing, ¿conocéis algún tipo de estudio en este sentido? Sí, hay muchísimos estudios, desde redes sociales concretas hasta modelos de difusión en redes más en general. O sea, de hecho, hay toda una literatura experimental que tiene que ver con tema de redes y redes sociales. Miguel, Sí, no tengo mucho más que añadir. Vale, vale. No, que digo que no tengo más que añadir. Bueno, pues yo creo que vamos a dar por finalizado este curso online. La verdad que creo que podemos decir que también como experimento ha resultado muy positivo. Nos gustaría volver a contar con vosotros, tanto de manera presencial como de verdad de manera online, porque creo que también tiene Esperemos, grandes ventajas. sí. Sí. Sí, esperemos que la próxima pueda Sí, ser presencial. que esto pase. Y aprovecho para dar las gracias a Carlos que nos dice lo de los aplausos antes de las 8. Yo creo que un match fantástico social que estamos teniendo son los aplausos de las 8. Yo creo que eso es algo que es un match colectivo que nos está ayudando a muchísimos a llevar esto mejor, a sentirnos más solidarios, a sentirnos más cercanos unos a otros. De hecho, yo estoy descubriendo vecinos que no conocía, que nos esperamos cada día para aplaudir todos a las 8 con el Resistiré, y la verdad es que está siendo una experiencia social brutal. Bueno, en cualquier caso, gracias Miguel por vuestra invitación, a todos los asistentes. Para mí ha sido un lujo compartir cartel con estos maestros de la economía conductual, los de ayer y José, y muchas gracias a todos.